Bendiciones, hermanos. Nuevamente, como cada oportunidad que nos ofrece para poder presentar el mensaje de Jesús. En esta ocasión, volvemos nuevamente a nuestra serie que estamos teniendo, Lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús. En esta ocasión yo voy quizás a poner una pregunta con relación a base del pasaje que vamos a mencionar en el día de hoy, de la frase que dijo Jesús. Y la pregunta para mí sería, ¿habrán llegado los días? ¿Habrán llegado los días? Y después cuando veamos el pasaje nos vamos a dar cuenta por qué específicamente hago esta pregunta. ¿Habrán llegado los días? El pasaje que quiero que lo tengan abierto ahí en sus Biblias es en Juan capítulo 23, porque vamos a estar viendo los pasajes del 27 al 36. Vuelvo a repetir, Juan capítulo 23, los versículos del 27 al 36. Y yo quiero que ahí lo tenga usted buscado con su Biblia en su casa o donde se encuentre en este momento, para que pueda ir con nosotros, ir analizando paso a paso lo que la Biblia, que es lo que debemos respetar, la Biblia, exactamente la Biblia, lo que declara o manifiesta para nosotros el pueblo de Dios. La frase de Jesús, y yo diría que este pasaje tiene que ver mucho con la escatología. Y la escatología específicamente es un estudio de las cosas finales que van a ocurrir. No estoy hablando específicamente de las cosas apocalípticas. Las cosas apocalípticas son las interpretaciones que le damos a símbolos y a cosas que están en la palabra de Dios, expresado específicamente en el libro de Apocalipsis. Sino estoy hablando de cosas escatológicas, o sea, cosas que tienen que ver con las cosas que van a pasar en el futuro. Y hablando específicamente, por eso hago la pregunta, ¿habrán llegado los días? Me pongo a pensar si este momento en que vamos a narrar y que vamos a mencionar la frase que dijo Jesús y todo lo que estaba ocurriendo al mismo tiempo de que el momento que Jesús estaba diciendo esta frase, si específicamente cuando Jesús se refería a esos días, estamos hablando de los días de hoy, de lo que está ocurriendo en el día de hoy, porque la Biblia siempre es un libro práctico, es un libro que vamos a utilizar las cosas que están en la Biblia para la vida diaria. No es un libro religioso, no es un libro que se mantiene de adorno en un lugar o que se mantiene engavetado. El libro de Dios, la Biblia, es un libro práctico, es un libro que tenemos que poner en práctica como regla en nuestra vida para poder vivir la vida cristiana como el Señor declara en su palabra que debemos hacerlo. Miren lo que dice Jesús. Esta es la frase de Jesús en este momento. Juan 23, 34. Dice el Señor. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. No voy a hablar en el día de hoy acerca de lo que es el perdón, porque ese quizás sería otro tema, el perdón de Dios para cada uno de nosotros. Voy a hablar específicamente de las palabras que dijo el Señor en ese momento, cuando estaban ocurriendo al mismo tiempo una serie y cantidad de eventos, de cosas que la vamos a llevar al día de hoy, a lo que está sucediendo en el día de hoy, para entender claramente si todas estas palabras que estaba diciendo el Señor eran palabras escatológicas de nuestros días que están sucediendo en la vida que estamos viviendo ahora en este momento. Las palabras siempre que dice alguna persona toman mucha más importancia cuando es el lugar donde están, cuando es la forma en que lo dice, cuando es la situación o el momento en que la persona expresó algo o dijo algo que lógicamente se resaltó por encima de otras palabras, producto del momento en que lo dijo. Esto precisamente es lo que pasa con esta frase de Jesús, porque Jesús dice esta frase, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Lo dice específicamente cuando estaba en la cruz, clavado en la cruz, sufriendo el Calvario, sufriendo el dolor del pecado de la humanidad, llevando a cumplir la misión para la cual él fue puesta, y declaró y dijo el Señor, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaban pasando muchas cosas alrededor de todos ellos. Y alrededor de nosotros también hoy día están pasando muchísimas cosas.
realmente el coronavirus tomó desprevenido a mucha gente, porque mucha gente ni siquiera estaban preparados para poder recibir lo que iba a suceder después con esto del virus a través de la humanidad entera. Y gracias a Dios que estamos ya en los últimos momentos en que creemos que ya toda esta pandemia, que todo este miedo que puede haber tenido mucha gente, incluso gente también de fe, va a desaparecer muy pronto y pronto estaremos nuevamente en la vida cotidiana y normal. Y espero de mejor fe, con más fuerza, con más deseo que mucho antes del coronavirus. Están pasando muchas cosas alrededor de nosotros y a mucha gente la ha cogido desprevenido. Pero me pongo a pensar, si le estamos prestando atención, a pesar de que nos ha cogido desprevenido, nos estamos prestando atención al mensaje, a lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en medio de toda esta crisis que hemos tenido que pasar todos nosotros. El mensaje se está dando. La Biblia, la palabra de Dios se está proclamando. Hay mucha gente que quiere destruir las iglesias, hay mucha gente que quiere destruir la fe cristiana y hay mucha gente, hasta cristianos, que se creen que esto ha afectado la fe. Oigan bien, esto no ha afectado la fe ni lo va a afectar nunca. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia. No hay nada que pueda destruir a la iglesia. No hay nada que pueda hacer minimizar esta fe. No hay nada que pueda hacerle ver al mundo que vamos a nosotros a renunciar a algo tan poderoso, tan necesario, tan importante como la fe en Jesús. Esa gente que estaba frente a la cruz, viendo a Jesús sufriendo de la manera en que lo estaba sufriendo, no tenían la información que hoy día tú y yo sí podemos tener. Gracias a la Biblia, la palabra de Dios. Quizás las palabras de Jesús, si la viéramos en el día de hoy, quizás no la diría Jesús de la manera en que lo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizás las palabras de Jesús hubieran sido: Padre, perdónalos, porque saben, pero no lo hacen. Lo que está sucediendo en ese momento en la cruz, la situación que se está presentando en el momento de la cruz, vamos a llevarlos a nuestros días y pensar si cada paso de lo que estaba sucediendo al mismo momento en que Jesús estaba clavado allí en la cruz, al mismo momento que estaba sufriendo en la cruz, al mismo momento que estaba pidiéndole a Dios que perdonara al ser humano a pesar de todas las cosas, porque Jesús podía ver muchas cosas que ellos no veían. Como pasa en el día de hoy. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que esta crisis, que esta pandemia, que este virus no vino para destruirnos. Vino para hacernos más fuertes que antes. Vino para poder fortalecernos. Para poder atacar el virus se utiliza una medicina, una inyección que gracias a Dios ya se está procesando para poder lograr que la persona sea fuerte, que sea inmune frente a ese virus. Nosotros estamos sufriendo una crisis, pero tenemos la fe de cada uno de los cristianos, de cada uno de las iglesias, de cada uno de los siervos de Dios, de cada uno de los que toda la semana estamos proclamando, exponiendo el mensaje de Jesús a la humanidad. Y eso ha hecho que la humanidad del día de hoy se haga más fuerte. Tú tienes que ser parte de ese grupo. Voy a llevarte a lo que estaba sucediendo en ese mismo momento cuando Jesús estaba allí diciendo esa frase: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estamos viviendo en la era del lamento y la queja. Hoy usted oye a todo el mundo quejarse. Hoy oyes a todo el mundo meter, como dicen en inglés, complain. Nadie está de acuerdo con lo que pasa. Todo el mundo quiere quejarse, todo el mundo quiere protestar. En Lucas, en esta historia, Lucas capítulo 23, los versículos 27 al 30, dice allí: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban. Cuando Jesús estaba cargando aquella cruz, había mujeres que iban junto con él que estaban llorando y hacían lamentación
por él, por Jesús. Se lamentaban por lo que le estaba pasando a Jesús en ese momento. Quiero que te fijes en lo que dice la Biblia. Versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Y dice el versículo 29, porque aquí vendrán días, y así empieza a desglosar toda la enseñanza que estaba haciendo en ese momento a aquella mujer. Quiero que prestes atención a lo que está pasando en esta ocasión. Jesús está caminando hacia el Calvario, hacia el lugar donde él sabía que iba a morir. Estaba sufriendo por los latigazos que le habían dado. Estaba sufriendo por todo el daño que le habían causado sin merecerlo. Y había mujeres que se estaban lamentando por él porque decían: pobrecito Jesús. Mira lo que le han hecho a este hombre. Pobre hombre. Y Jesús le dice a estas mujeres: aquí usted no se tiene que lamentar por mí. Yo estoy haciendo la misión que tengo que cumplir. Ustedes son las que sí tienen que preparar para lo que va a venir. Porque vendrán días, así dice el pasaje. Dice: no lloren ustedes por mí. Lloren más bien por todos ustedes. Y lloren también por los hijos que ustedes van a tener. Lamentar es experimentar una pena o un disgusto por algo. Y lógicamente el remordimiento también tiene que ver con esto. Esas mujeres creían que a Jesús le estaba pasando lo peor. Y lo que no se imaginaban, porque Jesús sabía que cuando él enfrentaba esa cruz, cuando él sufriera en esa cruz, después de ese momento, él iba a resucitar y todo ese sufrimiento se iba a acabar. Pero Jesús estaba mirando a aquellas mujeres que no se estaban dando cuenta, que no estaban realizando la verdad de entender que ahí el pobrecito no era él, que quien se tenían que lamentar no era de él, sino de ellas mismas y de todo lo que iba a venir en el futuro. Como muchas veces, lamentamos lo que está pasando en el día de hoy. Ellas ni se imaginaban lo que iba a venir. El mundo al que tenían que enfrentar era muy difícil. Como el mundo que van a enfrentar nuestros hijos y nuestros nietos, las nuevas generaciones. Ese mundo en que van a enfrentarlos ellos va a ser un mundo totalmente distinto al mundo que enfrentamos en el pasado. Y es interesante porque preparamos más a nuestros hijos en el día de hoy para pagarles una carrera porque queremos que tengan una buena carrera. Preparamos más a nuestros hijos teniendo un seguro de vida por si acaso nos pasa algo a nosotros, para que a ellos no se les pasa ni tengan escaseces y puedan tener de todo. Preparamos a nuestros hijos para todas las cosas materiales que puedan tener, porque sabemos que son cosas que van a ellos a necesitar. Y todas esas cosas no es que están mal, pero no son las cosas principales en las cuales tenemos que preparar a nuestros hijos y a nuestros nietos. El mundo que ellos van a tener que enfrentar, y usted lo está viendo en la humanidad en el día de hoy, el mundo que ellos van a tener que enfrentar es un mundo que se está alejando cada día más de esta fe. Es un mundo donde el mundo de hoy quiere decirle a la iglesia: para de hablar, para de predicar, para de hablar de este Jesús. Ellos se van a tener que enfrentar a un mundo, y no se trata de un mundo comunista donde hay dictadura en cualquier parte del mundo por el liberalismo, que hasta aún en este país que sabemos que es un país libre, pero que mucha gente interpreta mal lo que es la libertad y lo que es el libertinaje. Y no se dan cuenta. Muchos padres no se dan cuenta y se están lamentando cuando se tienen que lamentar porque realmente no estamos prestando atención a preparar a nuestros hijos para el mundo en que ellos van a vivir. Porque en el día de mañana, si el Señor no viene antes, no estaremos nosotros. ¿Qué tan fuerte es la fe de tu hijo? ¿Qué tan fuerte es la fe de tu hija? ¿Qué tan fuerte es la fe de tus nietos? ¿Están en el Evangelio? ¿Están buscando ellos de Dios con verdadera pasión, como deberían hacerlo, como lo hiciste tú en el pasado?
¿Los estamos preparando para ese mundo que va a venir? Jesús tenía razón. No lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por lo que va a venir. ¿No tienes dinero? ¿No tienes recursos? ¿No tienes preparación? ¿No tienes absolutamente nada? Pero tienes al Señor. Lo tienes todo. Óyelo bien, no importa lo que vayas a tener materialmente hablando. Si tienes al Señor, lo tienes todo. Pero si no tienes al Señor, no tienes nada. Y en eso es lo que tienes que pensar. En eso es lo que Jesús declaraba. Van a haber días, y no lloren por mí, lloren por ustedes. Porque lo que va a venir va a ser difícil. El coronavirus no puede matar mi fe. Porque mi fe es más fuerte que el coronavirus. La crisis y el miedo que tiene la gente no puede apagar mi fe. Porque yo sé en quién he creído. Eso es lo que tenemos que sembrar en las generaciones del día de hoy. Esa es la fe que tenemos que trabajar en el día de hoy. Hermano, llénese de entusiasmo porque esta fe vale la pena luchar por ella. Nosotros los cristianos estamos preparados para poder avanzar porque llevamos un capitán. Hay alguien que va con nosotros, que nos estimula, que nos da fuerza. Que si no lo tienes, busca a Jesús antes que sea demasiado tarde. Ahora mi pregunta es, ¿no sabemos lo que hacemos? La frase de Jesús decía, porque no saben lo que hacen. Y me pregunto yo en el día de hoy a ti y a mí, ¿no sabemos lo que hacemos? Lucas 23, 34 al 36. Lucas 23, 34 al 36. Mientras Jesús, por un lado, le demostraba a ellos que los amaba, les demostraba en la cruz que estaba muriendo por ellos, mientras Jesús estaba demostrando su amor, mira lo que está pasando por detrás. Y yo quiero que prestes atención porque pasa exactamente igual en el día de hoy. Mientras Jesús sigue demostrándole el amor a la iglesia, mientras Jesús sigue demostrándole el amor a los cristianos, mientras Jesús sigue demostrándole el amor a la humanidad, a pesar de eso, mira lo que está ocurriendo detrás. Y Jesús decía, versículo 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos. El pueblo estaba mirando. Los gobernantes se burlaban de él. Y los soldados también le escarnecían. Quiero que prestes atención. Al mismo tiempo que Jesús estaba en la cruz demostrándole su amor, estaban repartiendo entre sí sus vestidos. El pueblo estaba mirando. Los gobernantes se burlaban de él. Y los soldados también le escarnecían. Es cierto que casi nadie sabía con seguridad qué hacer frente al virus COVID-19. Pero frente a lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy, nosotros no tenemos excusa ninguna para decir que no sabemos qué debemos hacer. Porque tenemos este manual precioso que se llama Biblia, que se llama la palabra de Dios, que se llama la mente de Dios. Tenemos este manual y no tenemos excusa ninguna para no decir no sabíamos. Sí sabemos, está la palabra de Él. Mira lo que dice la Biblia allí. Dice que negociaban con las cosas del Señor. Esta ropa que estaban ellos negociándose ahí entre ellos al pie de la cruz era propiedad del Señor. Le pertenecía al Señor. Y estaban haciendo negocios
con las cosas que le pertenecían al Señor. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Míralo en el día de hoy. Hablar de evangelio de la prosperidad. Ver a líderes religiosos multimillonarios. Directivas o aún iglesias que están jugando con el dinero del Señor, con lo que le pertenece al Señor. No hay diferencia. No hay absolutamente diferencia entre lo que estaban haciendo aquellos soldados con aquellas cosas que le pertenecían al Señor y tratarlas como negocio. Ahora bien, iglesia, escucha bien esto, iglesia. Es cierto que durante todo este tiempo hay muchos hermanos que no han podido ir a las iglesias, a los templos, para poder reunirse y adorar a Dios. Pero el pueblo cristiano siempre ha tenido la costumbre, a la luz de lo que enseña también la palabra del Señor, de poder mantener las iglesias, de poder aportar en la iglesia, de poder ser parte de la iglesia. Ha pasado un domingo, ha pasado 2 domingos, ha pasado 3 domingos, ha pasado un mes, ha pasado 2 meses, ha pasado 3 meses, ha pasado 4 meses. Y durante todo ese tiempo, la iglesia ha estado cerrada. Y aún iglesias todavía siguen cerrando, esperando ya que se pueda volver nuevamente a reunir a la iglesia. Y me pongo a pensar, a pesar de que hay mucha gente que todavía está trabajando, a pesar de que mucha gente todavía está recibiendo, me pongo a pensar cuántos de esos cristianos están negociando también con las cosas que le pertenecen al Señor. Y utilizando las cosas del Señor para beneficios personales. Ese dinero le pertenece al Señor. Y si estás negociando las cosas del Señor, estás haciendo lo mismo que estaban haciendo aquellos soldados con lo que le pertenecía a ese Jesús que estaba en la cruz. Las cosas del Señor son sagradas. Y hay que tener temor del Señor. Yo espero, hermano, que cuando llegues tú a la iglesia y vuelvas a la iglesia le digas allí a los hermanos de la iglesia: mire, hermano, he guardado mi diezmo, he guardado mis ofrendas durante todos estos meses. Y aquí está mi ofrenda sagrada que le pertenece al Señor. Eso me recuerda mucho a una historia en una ocasión que escuché, que era un hombre que salió con 2 gallinas. Y le dijo al Señor: esta gallina es tuya y esta gallina es mía, Señor. Esta gallina es tuya y esta gallina es mía, Señor. Y empezó a caminar, y cuando empezó a caminar, una de esas gallinas empezaron a alterarse y se escapó. Y cuando se escapó la gallina se fue. Aquel hombre dijo: Señor, se fue tu gallina. ¿Qué has hecho con las cosas que le pertenecen al Señor? ¿Qué has hecho con lo que le pertenece al Señor? Eso no es tuyo, es del Señor. Estás negociando igual que aquellos soldados, si lo estás haciendo. Y eso pertenece a Él. Dice también ahí el pasaje que el pueblo estaba mirando. A veces se cometen muchas injusticias en muchos lugares. Vemos a gente que hacen cosas horribles y mucha gente lo único que hace nada más que es mirar y no dice absolutamente nada. Eso para mí es una actitud totalmente indiferente. Y es quizás esa frase muy americana que dice la gente: it's not my business. O sea, no es mi negocio, no me pertenece a mí, por lo tanto no me meto en eso. Desgraciadamente, en las filas de la fe hay mucha gente que solamente está mirando. Como aquel pueblo. Estaban mirando todo aquello, pero no hacían absolutamente nada. Había mucha gente que anteriormente sí habían hecho. Y lo que habían hecho era gritar: crucifíquenlo. Mátenlo, acaben con ese Jesús. Y desgraciadamente en el día de hoy vemos mucha gente que están diciendo exactamente lo mismo en el día de hoy y diciendo: acaben con esta fe.
se están quemando iglesias en el día de hoy para poder atemorizar a los cristianos, para poder acabar con la fe de los cristianos. No te dejes. No te dejes, hermano, no te dejes, hermana. Tenemos que seguir luchando por esta fe. Vale la pena seguir hacia adelante en esta fe. Hay esperanza en Jesús. Hay paz en Jesús. Hay amor en Jesús. Si vas a buscar cualquiera de estas cosas, no la vas a encontrar en ningún lado. El único que lo puede dar es Jesús. El pueblo estaba mirando nada más. Y no hacían absolutamente nada. ¿Eres tú de aquellos también que se sientan nada más que a mirar? Hemos visto que el día de hoy que esta crisis ha levantado a muchísima gente que antes solamente estaban mirando, pero que están deseosos ahora de volver a la iglesia y me dicen aún a mí, pastor, estoy contento, deseoso de volver a la iglesia para poder hacer lo que antes no hacía. Dice el pasaje allí también que los gobernantes se burlaban de Jesús. Esta es una nación cristiana y hablo de los Estados Unidos. Y para los que no lo sepan, en el extranjero o alguien que pueda estar mirando este video, esta nación, aún en el peso de nuestra nación, en el billete de nuestra nación, hay una frase que dice: en Dios confiamos, in God we trust. Es una nación donde el fundamento que se puso es el fundamento de Dios, de la palabra de Jesús. Y vemos mucha gente en el día de hoy del gobierno que están buscando la manera de hasta de quitar esa frase en Dios confiamos del dólar norteamericano. Hay mucha gente que quiere acabar y decir, no, el evangelio no es la base de esta nación. Hay mucha gente políticos, y estoy hablando políticos, que están buscando la manera de argumentar con cosas que están fuera del contexto de la palabra de Dios. Estamos dejando a personas dentro de los gobiernos que están combatiendo, que están trayendo ideas, que están minimizando el poder de la palabra del Señor y los estamos apoyando. ¿A quién apoyas? ¿Al Señor? No se trata de meterte en política, no se trata de meterte en ningún partido, no se trata de eso, se trata de apoyar la palabra del Señor. Y no puede haber ningún gobernante que se me venga a burlar de lo que dice la palabra del Señor. Eso es sagrado para mí. Venga de donde venga. Dígalo quien lo diga. Si está en contra de los principios de la palabra del Señor, no tiene validez. No puede ser mi apoyo. Porque yo respeto a mi Señor. Y no puedo permitir que hayan líderes que se burlen de mi Jesús. Había también, dice allí, que los soldados se burlaban. El reino de Dios, a lo largo de lo que enseña la Biblia, también en muchas ocasiones lo coloca como un ejército de Dios. El pueblo cristiano es el ejército de Dios. Mira este pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 22. Y dice ahí: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército. Y dice el pasaje, como ejército de Dios. Hay un ejército de Dios donde cada uno de los soldados somos los cristianos del día de hoy. Y estamos viendo en el día de hoy cristianos que están desertando. Soldados que están desertando. Y es triste. Hay personas que ya tomaron la decisión de decir, cuando abra la iglesia no voy a volver a la iglesia. Hay soldados que están desertando. Hay otros soldados que han dejado la espada, han tirado la espada. Y cuando hablo de la espada no hablo de una espada real, sino hablo, como enseña la Biblia, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay muchos soldados que han dejado esa espada en medio de toda esta crisis. ¿Se puede imaginar que en medio de un combate
cuando todos los soldados están en el campo de batalla, los soldados digan, no, vamos a soltar el arma y que nos maten. Y vamos a perder esta batalla. El cristiano, en medio de esta batalla, en medio de esta crisis, toma la palabra de Dios, la espada de Dios, y va a ganar y va a luchar. Aún hay soldados que con sus actitudes se están burlando de Jesús. Se burlan de Jesús. Pero hay un ejército. Hay un precioso ejército al cual tú perteneces. El ejército del Señor Jesucristo. Ese ejército que está dispuesto a tomar no solamente la espada, la palabra de Dios, sino tomar con honor la bandera de la fe y llevar hacia adelante esta gran lucha. Esta lucha que nos hará más fuertes que nunca. Porque toda esta crisis lo único que nos ha hecho es ser más fuertes que nunca y confiar en el Señor más que nunca. Cualquiera persona que pueda traer, no, porque esto negativo, no. Yo confío que mi Señor va a permitir que toda esta crisis, que toda esta pandemia, que todo lo que ha ocurrido va a ser para bien. Porque todas las cosas obran para bien de los que Dios confían. Y yo creo lo que dice la palabra del Señor. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Hermano, hermana, eres un buen soldado. Te has mantenido al pie del combate. Te has mantenido luchando. A pesar de que no has podido reunirte en tu iglesia, te has mantenido en pie. Dios está aplaudiendo. Yo no busco que el mundo me aplauda. Yo busco que el Señor sea quien me aplauda. El Dios te está aplaudiendo la actitud de fidelidad que estás teniendo frente a Él. Y por último, Dios perdónalos, aún a pesar de que saben. Hay hijos que a veces se dan cuenta, los buenos padres que tuvieron, ya después que se murieron. Y eso es triste. Hay muchos que están en este país, especialmente a la gente que ha venido de los países de Latinoamérica. A veces hay gente que está viviendo en este país y no aprecian la bendición que es poder vivir en esta nación. Hay muchos creyentes que no se dan cuenta o no valorizan lo que significa la fe que proclamamos. No aprecian la fe en Jesús. Algunos en este tiempo con sus actos sí van a necesitar del perdón del Señor, porque sabiéndolo no lo hacían. En Santiago 4:17 dice el Señor, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Concluyo narrándote esta historia. Hubo un hombre que se llamó John Newton. Este hombre tenía un padre que era capitán de barco. La madre de John era una mujer cristiana, pero era una mujer muy enferma. Y dice la historia que este muchachito, cuando era muy niñito, tuvo que enfrentar la muerte de su madre, que enfermó a través de la tuberculosis en el año 1732. Su padre, en ese momento, cuando su madre muere, su padre estaba de viaje en barcos. Y en aquel momento no se viajaba como se viaja hoy, en el día de hoy tan rápido, porque no había motores ni nada por el estilo. Pero dice la historia de este hombre que hasta un año después fue que este niño, John Newton, pudo volver a ver a su padre después de la muerte de su mamá. Su padre, cuando él regresó, lo envolvió dentro de la marina porque él quería que también su hijo fuera capitán. Pero John era un hombre muy rebelde. Había escuchado las enseñanzas de su madre de niño, pero no le interesaba, nunca le interesó. Y este hombre trató por todos los medios de que John pudiera
ser como él y llegar a ser un gran capitán. Pero era un muchacho muy rebelde. Tan rebelde fue que se enfrentó dentro de todas esas, los marinos y demás, y capitanes y demás, y jefes que él tuvo, se enfrentó con mucha rebeldía. Terminaba en la cárcel siempre, terminaba siempre sufriendo las consecuencias de toda la actitud negativa, fuerte, agresiva que enfrentaba frente a todo el mundo. Hasta aún dice la historia que él hizo hasta un plan para poder matar a sus jefes porque los odiaba y después suicidarse. Eso nunca ocurrió. Pero su maldad continuó y él se envolvió dentro de lo que es el tráfico de esclavos en aquella época. La venta de todos esos esclavos. Se burlaba de las enseñanzas cristianas que su madre le había enseñado. Hasta lo decía verbalmente delante de todo el mundo de que no creía en ese Dios ni creía en esa fe que su madre le había enseñado cuando niño. En el año 1748, dice la historia que ya él, siendo un joven, estaba en alta mar. Y ahí en alta mar vino una tormenta muy fuerte. Y esa tormenta tan fuerte provocó que aquel barco se hundiera. Y juntamente con ese barco murieron muchísima gente que estaba en ese barco. Y John se pudo salvar de entre los pocos sobrevivientes que hubo en aquella destrucción de aquella nave. Él se pudo salvar y se pudo agarrar de un pedazo de madera de aquella nave que estaba flotando allí en el mar. Poco después, él llega, cuando ya decide llegar a tierra y se salvó, llegó a Londres. Y cuando llega a Londres se entera de que su padre murió y tampoco pudo ver a su padre tampoco morir. Pero allí en Londres empezó a conocer y a relacionarse con muchas personas que sí eran cristianas. Y la influencia de toda esta gente cristiana en la vida de John fue grandemente positivo. Porque empezaron a memorizar, a recordar en John todas las memorias, todas las historias, toda la influencia de fe que su mamá había sembrado desde niño en el corazón de John. Y que hasta el momento John no lo había sacado. Él se empezó a dar cuenta realmente del poder y el amor de Dios cuando recordaba todos aquellos momentos de aquella destrucción, de aquel naufragio que él tuvo que vivir en aquella embarcación y que gracias al Señor él pudo quedar vivo. A los 29 años de edad, él se casó y empezó a escribir porque le dio por la escritura, y entre las cosas que escribía poemas. Uno de los grandes poemas que este hombre escribió fue un poema que en inglés se titulaba Amazing Grace, que en español sería Sublime Gracia. Y la letra de aquella poesía que John escribió decía de esta manera: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro yo. Perdido, él me halló. Su gracia me enseñó a tener, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. De mi maldad me liberó. Mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye de su amor, sublime gracia y amor, en los peligros de aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Iglesia, han llegado los días en que la fe tiene que levantarse como señal de esperanza para el mundo que estamos viviendo en el día de hoy. Iglesia, ha llegado el momento, como decía el Señor, van a venir los días. Estamos en esos días en que cada uno de nosotros, viendo todas las cosas que están sucediendo, a pesar de que Jesús está siguiendo amándolos en la cruz del Calvario, que lo hizo y demostró su amor y resucitó y vendrá de nuevo. A pesar de eso, hay mucha gente que está jugando con las cosas de Él.
traficando con las cosas de Él. Hay mucha gente que se está burlando de Él. Hay mucha gente que lo está negando. Hay soldados que están renunciando. Pero tú te vas a levantar como soldado fuerte y presentarle tu vida delante de Él y decir: Señor, yo soy de los fieles que están llevando hacia adelante este mensaje que ese Jesús de la cruz me ha dado para poder darle al mundo de hoy. Iglesia, estás triunfando. Iglesia, llénate de esperanza. Vendrán días hermosos en que la iglesia va a poder reunirse y proclamar más que nunca este mensaje que el mundo de hoy tiene que oír. Dios te bendiga.